Bien, Primera de Corintios capítulo 6, parte segunda. Va a ser un poco desagradable. O sea, el tema que vamos a tocar es desagradable. Ya os lo digo, no es para tirar cohetes ni mucho menos. ¿Por qué me miráis con esa cara? ¿Es que no lo habéis leído? Sabríais de qué estoy hablando, ¿no? Claro. Bueno, pues Pablo tiene que hablar duro y tiene que hablar claro, y porque aquellos corintios no andaban bien, no andaban bien. ¿eh? Entonces Pablo tiene que pues decir las cosas como son, ¿no? Y vamos a estar viendo aquí qué es lo que ocurre con los injustos. Y el problema es que Pablo tiene en mente que algunos o muchos o los que fueran de cristianos se comportaban como injustos o hacían cosas de los injustos. Entonces, esto, claro, no podía ser. De ninguna de las maneras podía ser, y Pablo tiene que hablar muy claro, el apóstol tiene que hablar muy claro, porque tiene que haber una gran diferencia entre unos y otros. ¿eh? Y básicamente ese es el tema, ¿no? Aquí podéis ver, es leer, no lo voy a leer, lo podéis leer, lo que va del 9 al 11, pues hace un resumen de los pecados que algunos son pecados terribles. Luego en el versículo 11, sí es interesante, y esto eres algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el final es bueno, el final de la enseñanza es bueno, pero no deja de ser doloroso, y eh, a lo largo de toda la explicación, como ya estaremos viendo. Un catálogo de pecados no exhaustivo, pero muy propio de aquella sociedad occidental de aquellos tiempos, la griega, Corinto, verbo corintizar, en fin, todo lo que tiene que ver con todos esos pecados que no hace falta que los mencione, que caracterizan a los no salvos, ¿vale? Es propio de los no salvos, y por tanto eran patentes en la inmensa mayoría de aquella sociedad, como es actualmente igual, hoy en día. Por eso Pablo lo primero que dice es: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, esto es una cosa muy clara. A mí me hace mucha gracia porque hoy en día se muere uno y enseguida ponen DEP, ¿no? Descanse en paz. Descanse en paz, ¿no? Antes decía RIP. ¿eh? Requiem in pace o no sé qué. No me acuerdo cómo era ahora. ¿Eh? Sí, no, pero también tiene una connotación latina, de latín. No me has ayudado así en este comentario ahora mismo. Pero bueno, lo que pasa es, lo que quiero decir es eso, ¿no? O sea, descanse en paz, descanse. No hay paz para los injustos. No hay paz para los injustos. O sea, esta es la realidad. Cuando uno muere sin Cristo, no tiene paz. Esa es la realidad subyacente en la humanidad, esa humanidad caída desde el principio, es lo que hay. Entonces Pablo aquí lo deja bien claro: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los que son injustos no heredarán el reino de Dios. Ya está. Y no habría mucho más que decir. Ya con esto ya está claro, ¿no? Entonces, si la justicia de Cristo, por mucho esfuerzo que el hombre pueda hacer de intentar de ser justo o aparentemente buscar ser justificado delante de Dios, esto es la religión, ¿no? No lo consigue. No lo puede conseguir, porque la única justicia que nos salva es la justicia del Hijo de Dios. Entonces el reino es la esfera de salvación donde Dios gobierna como rey sobre todos los que pertenecen por la fe, todos los que le pertenecen por la fe. Todos los creyentes están en este reino espiritual, pero aguardan la entrada a su herencia en plena era venidera. O sea, nosotros estamos viviendo en un tiempo, igual que aquellos cristianos a lo largo de todos los siglos, estamos viviendo en una era, y cuando hablo de era, hablo de este mundo, de este tiempo, ¿no? que, que es injusta, es absolutamente injusta, y es hasta abominable en muchas maneras y en muchos conceptos. Es terrible. Pero estamos ahí y no podemos hacer nada al respecto. O sea, no,
No hay, nadie nos va a salvar de lo que hay en el presente, ¿no? Nosotros de todos modos sabemos que esto es pasajero. Me vienen a la memoria las palabras del Señor Jesús, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Bueno, pues sí que lo prometió. No es que dijo, a lo mejor tendréis aflicción, o es posible que podáis tener aflicción, o vaya usted a saber si a lo mejor de alguna manera podéis tener aflicción. Es que vais a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y si hubiera quedado ahí la cosa, pues dice, pues vaya, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que luego a renglón seguido dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Significa que nosotros también vencemos al mundo. Porque ¿cómo vencemos al mundo? A través de nuestra fe, la fe que vence al mundo. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Pues que hay una lucha, que hay un pasarlo no bien, no bien, como dicen los ingleses, un pasarlo no bien, ¿vale? No lo vamos a pasar bien en esta era, en este mundo, sencillamente porque en el mundo tendremos aflicción. Pero el resultado final, si somos de Cristo, porque aquí es donde se prueba si somos de Cristo o no, claro, eso tiene que ser probado, es la paz eterna, el verdadero descanso en paz, ¿eh? El verdadero descansar en paz. Así que todo tiene su tiempo bajo el sol, como dijo el sabio. Ahora, volviendo a la cuestión, las personas que se caracterizan por esas iniquidades, las que hemos visto, no son salvos. O sea, el que practica toda esta serie de pecados, u otros, no son salvos. Y ya está, por mucho que puedan decir, por mucho que puedan argumentar, por mucho que puedan incluso tener conocimiento, estudios teológicos, incluso que puedan aparentarse muy magníficas personas, hay tremenda cantidad de injustos que son buenísimas personas. Oh, sí, sí. Y hay muchos cristianos que parecen malas personas. También es verdad. Pero no importa, al final que Dios es el juez y el que es de Cristo prevalece. Y el que no es de Cristo, pues al final se le ve el plumero. Ya está, como se dice en castellano de por aquí, ¿no? O sea, al final se ven las cosas, se saben, pero realmente eh, las personas que practican pecado, y sabemos que el pecado incluso se puede practicar aquí en la mente, no necesariamente físicamente, sino aquí, ¿eh? Claro, aquí eso nadie lo ve. Dios sí, es decir, nadie humano lo ve. ¿Vale? Estas personas no son salvas. Y voy a leer esto porque es importante aclararlo. Mientras los creyentes pueden y de hecho cometen estos pecados, lamentablemente eso ocurre, ¿eh? Esto no les caracteriza, los pecados, no les caracterizan como un patrón constante de vida. Si esto es así, demuestra que la persona no está en el reino de Dios. Los creyentes verdaderos que pecan aborrecen ese pecado y procuran ganar la victoria sobre él, ¿no? Como Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? O sea, el que alguna vez peca en esto o en lo otro, vamos a hablar ahora de qué pecados sí, qué pecados no, da igual, un pecado, que cae en la tentación y peca, si es un cristiano verdadero, aborrece eso. O sea, cuando ha pasado la euforia, vamos a decirlo así, el momento placentero no sé, cuando se da cuenta dice, Dios mío, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se duele por el pecado. Eso en el caso de que haya pecado, ¿vale? Pero cuidado, porque se puede pecar, como ya dije antes, esto es muy importante tener en cuenta. De hecho, en la práctica o aquí en la mente, un deseo incontrolado y permitido es un pecado. Un deseo que busca ser satisfecho, o sea, que busca la satisfacción. Claro, si está aquí en la mente no va a encontrar la satisfacción. Pero si consciente y en definitiva dice, ojalá pudiera hacerlo, ya ha pecado. Pero el Señor lo dijo, ¿no? El que desea una mujer, aunque sea en su corazón, pues ya ha pecado, ¿no? O sea, ya ha fornicado con ella, ¿no? Y así como cualquier cosa. ¿Por qué este énfasis sobre el sexo? Pues sencillamente porque ese era el gran problema de los corintios, porque esa sociedad era una sociedad que era horrible, igual que esta, en cuanto a ese tema, ¿no? Y porque, como creo que veremos, si me da tiempo, el sexo es o sea,
el pecado sexual, perdón, no es sexual, el pecado sexual es quizás el más esclavizante de todos los pecados. A menos para los varones y para las mujeres no lo sé porque yo no lo soy, pero eh, es terrible. O sea, por eso dice la palabra huid de la fornicación. Por eso dice, o sea, huid de todas estas cosas. Algunas personas, algunos hombres dicen, no, 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 yo me voy a cristianos, ¿no? Dicen, no, yo me voy a casar porque entonces ya no tendré estos problemas. Esto es una estupidez. Porque si tú dejas que entre en tu mente cosas que no tienen que entrar, pues acabarás haciendo lo mismo que cuando eras soltero. No hay diferencia. ¿Eh? Entonces ahí es donde los varones se tienen que cuidar mucho. Nos tenemos, bueno, se tienen que cuidar mucho, vamos a decirlo así, ¿no? O nos tenemos que cuidar mucho, da igual. Entonces, hablando de esos corintios, pues habían cometido pecados que eran típicos de los impíos, ¿no? Ahora, no sugiere Pablo que hubiesen cometido todos los pecados enumerados. Hay toda una lista de pecados. No está diciendo que todos necesariamente los hubieran cometido, pero sí sugiere que al haber pecado se habían unido a la compañía de los injustos y perversos que los practicaban. Por eso les recuerda que no se dejen engañar, no erréis. ¿Por qué dice no erréis? Porque es muy fácil intentar justificar un pecado. Es muy fácil. Bueno, es que claro, es que yo quería saber, o quería entender, o quería no sé qué, mil cosas, ¿sabes? Y luego te das cuenta, si eres realmente cristiano, uno se da cuenta de, Dios mío, es que esto es pecado. Y eso es genial. Quiero decir, es genial darse cuenta. Porque la siguiente cosa es, Señor, perdóname, no más eso ya. ¿Eh? Entonces hay que erradicar. Erradicar significa arrancar de raíz. Arrancar de raíz todo aquello que Dios no quiere. Para uno será una cosa, para otro será otra. No sé. Cada uno sabrá, ¿no? Pero la cuestión está ahí. No erréis. O sea, no os equivoquéis. Tened mucho cuidado. ¿Eh? Tened mucho cuidado porque podéis ser muy fácilmente engañados. El diablo es especialista en engañar y en poner justificaciones en la cabeza de uno. ¿Eh? Bueno, es que yo, pobre de mí, es que no sé qué, es que no tuve más remedio, es que me encontré en esta situación, es que no sé qué. Siempre, siempre, siempre va a intentar colocar pensamientos así de... el diablo es el mejor defensor del pecador, para que siga pecando. Bueno, y aquí lo veis, ¿no? Esta descripción no la voy a leer, ya la veis en el vídeo, ¿vale? Efesios 5:5 dice algo similar, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué dice ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra? Porque un idólatra no tiene a Cristo. Entonces, un cristiano puede caer en fornicar. No digo que lo tenga que hacer, ni nada de nada. No estoy diciendo eso. Pero lamentablemente eso ocurre. ¿Eh? De caer, o de pensamiento, o de obra, o de lo que sea, en el pecado de tipo sexual. Eh, en cualquier inmundicia, en cualquier tipo de avaricia, ¿no? Pero un cristiano jamás puede ser idólatra. Porque la idolatría lo que te presenta es la negación misma de Dios. O sea, un idólatra no conoce a Dios. No sé si me explico. Entonces, el que no conoce a Dios no es cristiano, evidentemente, ¿no? Para nada se me interpreta aquí como que yo quiero justificar algo, ¿eh? Para nada, no estoy diciendo eso. Lo que aquí intento decir es justamente lo que estoy diciendo, que un idólatra es un practicante de la negación de Dios. Por lo tanto, no es cristiano. Ningún cristiano te va a decir que no cree en Dios, ¿vale? Ningún cristiano te va a decir eso. O que no cree en Cristo, ningún cristiano va a decir eso. Y sin embargo, un idólatra, por supuesto que sí, que va a decir que, bueno, él tiene su propio Dios, o él es Dios de sí mismo, o sea, de hecho, va a negar a Dios, ¿vale? Bueno, pues ninguno de ellos
De estos últimos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿vale? Gracias a Dios, hermanos, que por su misericordia todos nuestros pecados son perdonados. Y aquí sí que podemos decir aquello de que hay pecados que no importa si son muy graves o menos graves. Aquí, en este contexto, sí lo podemos decir, solamente en este contexto. Porque el más mínimo pecado no perdonado no te permite entrar en el cielo. Ya no hace falta hablar de pecados gordos, que sí los hay, ¿eh? Y claro que hay pecados que son más graves unos que otros, por supuesto, por supuestísimo. Pero no hace falta ir tan lejos. El más mínimo pecado, la más mínima falta, lo más mínimo que sea contrario a la voluntad de Dios, si no es perdonado, no permite a la persona entrar en el cielo. ¿Vale? Así que por eso digo que damos gracias a Dios que todos nuestros pecados son perdonados, lo cual no implica una licencia para pecar en absoluto. Esa es la otra cara de la verdad, ¿eh? En parte, por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque la tentación que hay en este mundo es terrible y el diablo sabe cómo tentar a cada uno conforme a la concupiscencia de cada uno. Y a veces hay tentaciones que uno diría, pero si esto no puede ser pecado. Por ejemplo, un ejemplo rápido que pueda decir, un exceso de amor hacia un ser querido, cuando casi entramos en una idolatrización, ¿eh? Cuando ese ser querido puede ser un hijo, una hija, normalmente eso más de las madres hacia los hijos, normalmente pasa más eso, ¿no? Esa tendencia de una atadura emocional, ¿entiendes? Y claro, cualquiera diría, pues no, esto es el amor de madre, esto es maravilloso. No, esto es muy malo, porque te encadena. Y saber dónde está el límite entre lo que es realmente el amor que Dios demanda de nosotros hacia los demás y cuando ya nos pasamos tres pueblos, ¿eh? ¿Me entendéis? Cuando ya vamos más allá, no es tan fácil de saber, no es tan fácil. Y necesitamos mucho la guía del Espíritu Santo, porque Dios nos quiere libres de todo, libres de todo. Y cuando estoy diciendo eso es porque se me acaba de ocurrir, no porque estoy pensando en nadie ni nada. Pero es verdad, cualquier exceso, aunque sea algo absolutamente legítimo, pero si es excesivo, si va demasiado para allá, eso ya es pecado. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El amor no tiene límite. Pero el amor a los demás, cuando ya es una cosa exagerada, cuando es una cosa ya que no, y eso cada uno tendría que saberlo, o sea, no tengo que explicarlo. Eso ya no es amor, de hecho, es otra cosa. Cada caso puede ser diferente, la motivación puede ser diferente en cada caso. No existe una motivación concreta, puede ser cualquier cosa. Pero siempre es algo torcido y es algo que no es de Dios. Y por supuesto el enemigo tomará mucha ventaja ahí, pero mucha, ¿eh? Mucha ventaja. Vosotros sabéis aquello de que cada uno llevará su propia carga, ¿no? Ese es el principio. Cada uno llevará su propia carga. Dice llevar las cargas de los unos de los otros. Lo dice también ahí, en la misma sentencia, en Gálatas. Pero a renglón seguido dice, y cada uno llevará su propia carga. Porque son cargas diferentes. Una es la ayuda hacia los demás, que eso claro que esto es cristianismo, ¿no? Ayudar a los demás. Otra cosa es intentar tú llevar una carga que no te corresponde, sino que le corresponde al otro. Pero tú, por la motivación que sea, porque tú crees que eso es amor, lo que sea, la estás llevando tú, cuando no la tienes que llevar. Pero otra vez, aquí necesitamos mucho discernimiento y saber lo que quería decir con esto. Lo que quería decir con esto es que
no todos los pecados son vulgares. ¿Me entendéis? No todos los pecados son sucios, vulgares, grotescos. Ya me entendéis, ¿no? Que hay pecados que parecen que sean una joya, pero son pecados. ¿Se oye? Por supuesto que Pablo, por eso os digo, no enumera todo un listado de pecados, porque no acabaría nunca. Está hablando de los más recurrentes, y más en aquella sociedad. Y esto erais algunos, dice el versículo 11, antes de convertirse a Cristo, algunos corintios eran parte de aquel grupo. Bueno, eso, como todos, ¿no? Aunque no todos los cristianos han sido culpables de todos esos pecados en particular, todo cristiano es un antiguo pecador, porque Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca tenemos que olvidar de dónde venimos. ¿Por qué? Porque así nos es más fácil mantenernos humildes. Porque si olvidamos de dónde venimos, qué es lo que éramos antes, fácilmente podemos caer en orgullo espiritual. Es que yo soy tan bueno. Fíjate que yo no hago estas cosas que hacen estos desgraciados hijos de Satanás. Yo soy un hijo de Dios. ¿Veis el espíritu este? Este orgullo espiritual farisaico, ¿no? Por eso nunca tenemos que olvidar de dónde venimos. Porque eso es bueno, porque también, por otro lado, nos hace recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo nos ha rescatado de donde estábamos. A unos nos ha rescatado de más que a otros. Es verdad también eso. Pero de todos modos, Dios a los verdaderos cristianos nos rescató. Nos rescató, o más o menos, pero nos rescató a todos. Y eso es bueno, jamás olvidarlo. Porque si olvidamos de dónde hemos venido y no le damos la suficiente importancia, puede pasar esto. Lo que les pasó a aquellos corintios, que se habían acostumbrado en el pasado a esos patrones de vida pecaminosa, habían vuelto a caer en hábitos viejos. Es fácil entonces volver a caer en algún pecado de atrás, de alguna manera. Y no nos podemos permitir ese lujo. Ojalá hubiera más gente escuchando, sobre todo hombres. No nos podemos permitir ese lujo para nada, para nada. Por tanto, aquellos corintios necesitaban recordar que si retrocedían por completo no iban a heredar la salvación eterna, porque esto sería una indicación de que nunca fueron salvos. ¿Cómo se sabe si uno es verdaderamente nacido de Dios? Lo digo de cara a los demás, porque uno mismo lo tiene que saber. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Cada uno, si es cristiano, lo sabe. Pero los demás, ¿cómo podemos saberlo? ¿Por la apariencia? ¿Porque lee mucho la Biblia? ¿Porque dice amén y aleluya y canta gloria, gloria, bendito sea el Señor y va a la iglesia todos los domingos y los viernes no, pero no tiene tiempo? Pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Por la perseverancia de los santos. La perseverancia. Porque ves una vida de un hombre, digo un hombre, una mujer, da igual, que a pesar de sus caídas y levantadas, a pesar de todo, se mantiene y avanza, y avanza. Que nunca voy a decir que es perfecto, quien lo es, ¿no? Pero avanza, avanza, avanza. Que a lo mejor se pega un tortazo enorme, pero luego se vuelve a levantar y avanza, y avanza. Una persona que avanza es una persona que está en movimiento. Y si está en movimiento, pues es suficiente razón para pensar que esta persona realmente sí es cristiana. Entonces, por eso digo, sería una indicación de que nunca fueron salvos o lo contrario, ¿no? Mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Habéis sido santificados, Cristo es nuestra santificación.
Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Habla de hechos consumados. El que es nacido de nuevo, sus pecados han sido lavados. No es que serán lavados, es que ya han sido lavados. Los que cometió y los que va a cometer. Por eso aquellos que dicen, uy, se ha muerto y justamente había pecado, y se acaba de morir, ya está, se ha perdido. Es una teología absolutamente absurda. En el momento en que Cristo te salva, y ya está. ¿Vale? Y si hubiera tenido tiempo de decir, Señor, perdóname, lo hubiera hecho. Pero a veces no tuvo tiempo, que la muerte le pilló antes, pues el que es de Cristo y el que no es de Cristo no es de Cristo, así de sencillo. ¿Eh? Ya hemos sido santificados. ¿Ok? Porque nuestros pecados han sido lavados con su sangre. Conducta nueva que siempre es el producto de una vida transformada. El dominio total del pecado es quebrantado y reemplazado por un nuevo patrón de obediencia y santidad. Aunque no es perfección, se trata de una nueva dirección. Esto es muy importante tener en cuenta de que si realmente queremos no tropezar demasiado o mucho, o de una manera que dices, mira, es que no para de tropezar. Si no quieres eso, lo mejor es que te aferres bien del Señor y que toda tentación que te venga, fuera. No le des cabida. 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 Y corta todo ataque del enemigo también. El enemigo, uy, los espíritus inmundos, cómo actúan. Corto eso en el nombre de Jesús, fuera. Y verás cómo esto va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad que lo dice? Sino contra espíritus inmundos. Pues esto es real al 100%. Sí lo es, sí. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido. Pablo les está diciendo, vosotros, si sois de Cristo, ya estáis justificados. Ya habéis vencido. No es que vais a vencer, es que ya habéis vencido. Ahora comportaos como un vencedor. Bueno, esta es la doctrina cristiana, no hace falta que lo lea. Tito 3:5 está claro, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por lo tanto, las obras de justicia que nosotros podamos ir haciendo a lo largo de nuestra vida no nos van a salvar. Es que ya hemos sido salvos. Entonces, ¿para qué sirven? Para darle la gloria a Dios. Porque le damos la gloria a Dios cuando nos comportamos como cristianos desde el corazón. No que seamos perfectos, pues tantas veces metemos la pata y decimos cosas o hacemos cosas que no convienen o que no son procedentes o que yo qué sé. Porque en un momento dado puede pasar cualquier cosa, pero de eso no se trata. De lo que se trata es que, en definitiva, lo que queremos es vivir una vida agradable a Cristo. Eso es lo que vale. ¿Y eso nos salva? No. Eso es porque somos salvos. ¿Vale? O sea, todo ha sido hecho ya desde el principio. Todo. La elección, la fe, la gracia, la misericordia, la salvación, incluso la glorificación, todo está hecho ya desde el principio. Ya está hecho. Dios hizo los deberes desde el principio. Y será a lo largo del tiempo y luego, cuando Cristo vuelva, que Él se manifestará. Así que estamos jugando una partida que ya está ganada. Pues eso es una buena noticia, ¿no? No tenemos que hacer nada para ganar algo. Y si lo hacemos es, como dije antes, para darle la gloria a Dios. Porque queremos hacerlo. Y eso le honra a Dios y eso es lo que Dios espera. Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Vale. Por eso el tiempo verbal de todas esas declaraciones, lavado, santificado, justificado, están en el pasado.
El aoristo griego referido a una acción decisiva, algo que ya ha sido hecho. ¿Vale? Eso es lo que dice el griego original. En el versículo 11 podemos ver a la Trinidad en acción, Cristo como autor material de nuestra salvación, al Espíritu de Dios como la persona que permanece con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y regenerándonos, y el mismo Dios Padre que envió a Cristo y al Espíritu suyo, el Espíritu Santo. Bien, aquí lo voy a dejar. Es ya la hora, un poquito, y ya seguiremos con este tema. La santidad del cuerpo. Vamos a seguir con lo que estamos hablando. A ver, dije al principio que no era agradable, porque no es agradable hablar de estas cosas, pero hermanos, es necesario. Es necesario, porque tenemos que saber y recordar todas estas verdades. Amén.